¿Qué tal, amigos? Qué bueno volver a verlos aquí en 20 minutos por lapatilla.com. Bueno, nuestro comentario de la semana. Sacaron ya de la presidencia del Banco Central de Venezuela a quien fungía como ello, Eimé Betancur. Y es que fue señalada desde el imperio por el caso Bandes. Resulta que allí se ejecutó todo un esquema de fraude donde el Estado venezolano perdió unos cuantos millones de dólares, pero altos funcionarios y boliburgueses parece que se los embolsillaron. Esas operaciones fraudulentas ocurrieron desde enero del 2009 hasta junio del 2010. Y en esa época se firmaron 3 balances financieros, 2 de ellos por el teniente Alejandro Andrade y otro por la señora Betancur. Pero los 2 están como el viento, libres. Mientras tanto, hay algunos que ya están bajo las rejas, o tras las rejas, tanto en el imperio como en Venezuela. Mientras pasa todas estas cosas, pues el señor Maduro, que ocupa ahorita Miraflores, ha dicho que él va con todo contra la corrupción. Ha llamado a una cruzada. Y esta cruzada anticorrupción, por supuesto que va específicamente contra la oposición y particularmente contra Primero Justicia. El diputado rojo Andrés Eloy Méndez ha dicho que es que los amarillos son boliburgueses y putrefactos. La verdad sea dicha, toda esta laraca la hemos visto desarrollarse desde la propia Asamblea Nacional. Fue un espectáculo dantesco. Ver cómo desde allí algunos diputados oficialistas les decían homosexuales a los de la oposición. Bueno, la comunidad gay y lesbiana levantó su protesta a través de las redes sociales y ha tenido el señor Pedro Carreño que pedir disculpas por las ofensas y el Ejecutivo ha tenido que salir a defenderse de las acusaciones homofóbicas. Así está Venezuela. Ahora póngase cómodo, busque el refresco que quiere acompañar para disfrutar de la siguiente entrevista, en breve, con Carlos Tablante. Carlos Tablante, conocido dirigente político, ahora autor de libros, y él nos presenta el más reciente, El Estado Delincuente. El Estado Delincuente, vaya título. Póngase cómodo que ya venimos con más aquí en 20 minutos. Bueno, efectivamente, aquí tenemos a Carlos Tablante con nosotros y su libro Estado Delincuente, cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela. Este es un tema recurrente en los últimos años. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Nito. Qué bueno tenerte. Mira, menos mal que me mandaste porque se acabaron. Sí, efectivamente. Fui a 2. Este libro ha sido producto de un esfuerzo compartido con Marcos Tarres desde hace aproximadamente 2 años y medio, que hemos estado realizando una investigación de cómo las redes de la corrupción en Venezuela se han hecho tan poderosas, tan potentes, se han ido extendiendo a lo largo y ancho del país y han creado un Estado delincuente que ha ido sustituyendo al Estado de Derecho, al Estado legal, al Estado constitucional, porque tenemos un poder judicial que promueve de alguna forma la impunidad que es comprada con la corrupción, y eso dispara los indicadores de la delincuencia en el tema de los homicidios, de la inseguridad personal, de los secuestros, de por supuesto la corrupción, porque si uno revisa el informe de la Fiscalía, el 92% de los delitos quedan impunes, y eso genera un ambiente propicio para que la corrupción se convierta en el motor de ese Estado delincuente que facilita la comisión de tantos delitos que afectan al país. El tema, por ejemplo, de la corrupción sería muy negativo que se metiera en una especie de barrial de descalificación y no se convirtiera en un tema central que debe preocupar a toda la sociedad venezolana, porque la corrupción es algo ya como viral, que va enfermando al país y a la sociedad, porque cualquier trámite que usted hace con el Estado tiene que transarse con lo ilícito, porque si lo hace por la vía lícita va a ser cada vez más complicado, más engorroso y más difícil. ¿Cómo hacemos los venezolanos de a pie, Carlos, que estamos absolutamente indefensos? Es decir, el Estado delincuente, o sea, todas las instituciones están tocadas. Entonces, cualquier institución que uno vaya a buscar, la Defensoría del Pueblo, los tribunales, cualquier cosa, pues que uno vaya a buscar justicia, sencillamente si eres del carnet, muy bien, o si eres un enchufado, muy bien, o si eres un boliburgués,
pues chévere, pero si no lo eres una persona honesta, pues estás mal vista. O sea, aquí se cambió todo. Aquí resulta que el honesto es el que no sirve y el corrupto es el que sirve para mis intereses. Sí, las víctimas de este ambiente de impunidad y de corrupción que domina el país, se ha impuesto la hegemonía de la corrupción, son todos los venezolanos, sobre todo de todos los colores. Pero claro está, hay una casta nueva que se ha ido produciendo producto de un mestizaje de lo lícito con lo ilícito y de un engranaje perverso con altos funcionarios del gobierno, que es lo que se conoce como los boliburgueses. Y están también los bolichicos, que en ese engranaje con altos funcionarios del gobierno, a través de distintas actividades ilícitas en el campo, por ejemplo, de la manipulación de las finanzas públicas, a través de distintos instrumentos financieros, notas estructuradas, bonos, en la manipulación del diferencial cambiario, han obtenido jugosas ganancias o han hecho un gran negocio, por ejemplo, de los apagones que todos sufrimos en el servicio eléctrico, y han vendido equipos con sobreprecio y han obtenido por ello importantes y jugosas ganancias para su lucro personal sobre la base del empobrecimiento de las mayorías. Estos altos funcionarios del actual gobierno no han sido tocados, no han sido investigados. Yo me he referido a uno de ellos, por ejemplo, Alejandro Andrade, que fue tesorero general de la República, fue presidente de BANDE, fue presidente de Banfoande, y hoy es un hombre de los más ricos del país y del mundo, porque tiene más de 3.000 millones de dólares. Estuvo en Estados Unidos con grandes propiedades que aparentemente están siendo sometidas a investigación y a medidas cautelares por la administración de aquel país, y creo que actualmente está instalando, como algunos otros boliburgueses, su centro de operaciones en una conexión que se ha montado en República Dominicana para continuar, digamos, desarrollando todo este conjunto de actividades que con absoluta impunidad le han causado daño al país, porque la gente dice, bueno, pero si se enriquecen, bueno, eso no me afecta directamente, pero por ejemplo, se dejan de construir hospitales, se dejan de hacer carreteras, la gente, por ejemplo, ahora va a un hospital y no encuentra los servicios necesarios ni las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para ser atendida, los sistemas preventivos de salud están totalmente colapsados, las escuelas están colapsadas, los programas sociales no tienen suficientes recursos, hay un desabastecimiento, hay una escasez, hay una inflación. ¿Como consecuencia de qué? De que se robaron los dólares del país. Los dólares de la renta petrolera, en vez de invertirse en función de impulsar las soluciones para darle bienestar a la sociedad venezolana, han servido para que unos cuantos vivos, que de alguna manera forman parte de esta casta que llamada los boliburgueses, se enriquezcan en nombre de la revolución, que se ha convertido solamente en un espejismo y una promesa para las grandes mayorías del país. Ahora fíjese, por ejemplo, es que esto no es nuevo, uno no es que uno esté desesperanzado ni nada por el estilo, sino que entiende que se es difícil, porque hace unos años escuchamos una declaración de Eladio Aponte Aponte, por ejemplo, donde contaba, bueno, todo lo que había pasado en la justicia venezolana y cómo se había condenado, por ejemplo, a los comisarios a 30 años de prisión, porque sencillamente así se lo habían ordenado desde la vicepresidencia de la República. Y había otras cosas que confesó y eso nadie lo investigó y eso no importó, y entonces ya dejó de ser un prócer el señor Aponte Aponte para ser un bandido y un vendido al imperio. Pero lo mismo pasó con Maclet, por ejemplo, que usted lo menciona en su libro. Maclet dio unas declaraciones muy duras donde dice que financiaba a generales, a ministros, a diputados de la revolución, y no sabemos nada. Y anteriormente a ellos, Luis Velázquez Alvarado, en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional, denunció la existencia de narcogenerales, de narcojueces. Bueno, hizo una serie de planteamientos muy graves que tampoco fueron objeto de una investigación por parte del Ministerio Público. Yo creo que efectivamente el juicio a Maclet luce paralizado. Todas, digamos, las informaciones que él suministró a los medios en el momento en que fue entrevistado no han sido objeto de una investigación para clarificarlas y para que precisamente caiga todo el peso de la ley para aquellos que se comportaron como cómplices o cooperadores de las actividades del tráfico de droga internacional en el cual estaba involucrado supuestamente el señor Maclet. Y más recientemente,
el señor Eduardo Ponte ha dicho que el Poder Judicial es un aparato de tráfico, de corrupción, de extorsión, de terrorismo judicial, donde se judicializa la extorsión para beneficio de algunos jueces que prácticamente tienen tarifadas sus sentencias, sus decisiones, las diligencias judiciales tienen un precio, a veces se somete a una persona inocente a la que le siembran delitos por la vía de extorsión a medidas judiciales privativas de libertad si no paga, o a veces a una persona que es totalmente culpable de un delito se le exonera si paga. Entonces es una situación en la cual el proceso judicial en Venezuela está totalmente viciado. No hay garantía del debido proceso que prevé la Constitución, y por eso es que nosotros hablamos de un poder judicial que está controlado por milicianos judiciales, como ellos mismos se autodefinen, que gritan en una sesión consignas políticas, pero que en realidad no son milicianos de una parcialidad política y tampoco de ninguna ideología. Son milicianos de la corrupción, son milicianos de la delincuencia organizada, y mientras tengamos un poder judicial que esté, digamos, podrido, que esté totalmente deteriorado por la corrupción, no va a haber posibilidad de darle viabilidad a un Estado de Derecho y de justicia como el que prevé la Constitución. Carlos Tablante no le da miedo, porque en este país a los disidentes los persiguen, pero imagínese, usted se está metiendo con el poder, al decir Estado delincuente es el poder más grande. En este país el Estado es un Estado delincuente. Bueno, y no le da miedo porque lo van a perseguir, le van a decir cualquier cosa. Bueno, yo una vez en un debate que hubo sobre la ley Mordaza en la Asamblea Nacional, estaba presente precisamente Nicolás Maduro, que en aquel momento era diputado, y yo pregunté que si ellos querían para el país un solo pensamiento, un solo líder, un solo partido, que lo que nos querían imponer era un modelo anacrónico, y ellos dijeron sí. Entonces yo dije, bueno, confesión de parte, relevo de prueba. Yo digo que cuando el presidente está diciendo que hay que iniciar una guerra contra la corrupción, pena máxima para los corruptos, convocatoria del Consejo de Caiga Estado. quien caiga. Bueno, entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Esa es la demostración de que estamos frente a un Estado delincuente, y que ojalá se abrieran espacios de diálogo con todos los sectores para buscar un consenso nacional y no meternos en el barrial de la descalificación. Y bueno, lo que haya que investigar, que se investigue, y que caiga quien caiga, y que los responsables de los delitos, sean de un color político o de otro color político, paguen, digamos, por sus actos y por sus delitos, sí. Y que no haya delitos sin delincuentes, sino que los delincuentes queden expuestos ante el país y sufran las consecuencias del daño que le han causado al patrimonio público. Este gobierno que tiene 15 años en el poder, que ha manejado con absoluta discriminalidad los recursos del país, que no se han hecho licitaciones más nunca, que todo se señala a dedo, entonces resulta que los acusados de corrupción son solamente los de oposición. Es absurdo, porque es un gobierno donde el que tiene más poder tiene más responsabilidad, y ellos han impuesto una hegemonía, tienen el control de todos los poderes públicos, tienen el control de las finanzas públicas, las han administrado discrecionalmente, no le rinden cuenta a nadie, no han sido transparentes en la administración de las finanzas públicas. Bueno, yo creo que si hay hechos de corrupción, evidentemente los hay, porque están a la vista de todo, en el caso Bandes, en el caso de Pudreval, en el caso de lo que pasa en PDVSA, en las industrias básicas con el rey de la cabilla que ha denunciado recientemente Andrés Velázquez, en todos los temas relacionados con la minería ilegal. Casa por cárcel. Bueno, es increíble que un porque señor está enfermo y a Iván Simonovich no. Imagínese usted, aquí liberan, cuando estaba Chávez ya en la fase más terminal de su enfermedad, aquí se liberaron a un conjunto de señores que eran banqueros que el propio Chávez había acusado de haber estado involucrados en actos de corrupción que habían causado un grave daño al patrimonio de la nación. Bueno, fueron liberados todos, pero sin embargo no le pueden dar una medida humanitaria a Simonovich. Es una cosa increíble. Y además yo creo que en esto todos los sectores, incluyendo los de la oposición, a veces cuando se produce ese desequilibrio de que hay una medida que favorece la impunidad, yo estoy de acuerdo con que haya debido proceso. Y si los señores banqueros, bueno, pueden ser juzgados en libertad y que se enjuicien, está bien. Pero bueno, ¿por qué no se aplica una medida similar con Simonovich? ¿Es que acaso cuando el señor Chávez, digamos, actuó en un golpe de Estado y fue sometido a una medida de sobreseimiento, después de haber incurrido en, digamos, en una serie de violaciones
al ordenamiento legal, bueno, yo creo que el señor Simonovic, si fueran ciertas todas esas acusaciones que se hacen en su contra, en todo caso merecería una medida humanitaria como la que están pidiendo todos los sectores del país y su familia, y no esa forma descarada de favorecer la impunidad a los corruptos, empantanar el debate de la corrupción para, digamos, para que no pase nada, para que se genere una confusión y que todos entren en esa situación de un torneo o una competencia para ver quién es más corrupto. Si tú eres más, si tú me denuncias a mí, pero tú eres más. Entonces, eso no yo puede, soy, pero tú también. Pero tú también, sí, eso no puede ser. Entonces, así es. De lo que se trata es que le busquemos una solución a este problema. No vamos a acabar con la corrupción siempre ha existido. Lo que pasa es que lamentablemente se ha extendido demasiado. Y hoy tenemos un Estado delincuente que si nosotros no buscamos la manera de refundarlo, de reconstruirlo, de recrearlo, de reinventarlo, de tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance desde el punto de vista político y legal, propiciando el diálogo y la discusión abierta sobre estos problemas, pero de una manera constructiva y positiva, bueno, sencillamente el país va a seguir deteriorándose y después no va a ser posible detener el deterioro y va a ser imposible meter en la jaula al monstruo de la corrupción, porque será un monstruo incontrolable de 1000 cabezas que nos va a devorar a todos. Entonces este libro es imprescindible leerlo. Yo creo que sí, lo recomiendo. Por cierto que ya está agotado en su primera edición, estamos ya planteando la segunda edición para los próximos días, 10.000 ejemplares. Los primeros 5.000 ejemplares se agotaron sí, señor, en toda la librería del país. Bueno, y vamos a proponerlo como un aporte, porque no solamente ya hacemos un diagnóstico del problema, también proponemos soluciones. Estamos hablando, por ejemplo, de una ley de transparencia, de acceso a la información, de garantía de buen gobierno, de financiamiento transparente de los partidos políticos. Estamos hablando de un conjunto de medidas que puedan poner en ejecución los tratados y los convenios internacionales que están suscritos por Venezuela. No solamente es sancionar a los corruptos, también es recuperar el dinero que le han robado al país. Claro. Por allá andan en Estados Unidos, en Panamá, en distintos países. En República Dominicana. En República Dominicana, disfrutando lo que le robaron al país. Caramba, yo creo que los organismos jurisdiccionales de Venezuela tienen que acudir, de acuerdo a los convenios con las Naciones Unidas, al programa que tiene el Banco Mundial, a buscar, a perseguir el rastro del dinero que le robaron a Venezuela y a recuperar ese dinero para que se hagan más escuelas, para que se hagan hospitales, para que eso se convierta en beneficios para el país, que no lo hemos tenido porque precisamente ha habido una desviación de esos recursos, producto de que ha habido cómplices necesarios en los altos funcionarios del gobierno que han favorecido con algunos pseudo empresarios este conjunto de operaciones que le han ocasionado al país un fraude que hemos estado sufriendo y padeciendo y que hay que ponerle freno y que no lo pueden desviar con un debate politiquero como el que se ha tratado de hacer, sino que debe centrarse en un acuerdo nacional. Ojalá que se pueda tener un acuerdo con relación a este gravísimo problema. Yo sé que mucha gente es escéptica con relación a esto, yo sé que algunos incluso plantean diferentes formas de propiciar una especie de rebelión con indignación frente a todo lo que está pasando, pero yo creo que, señores, señoras, la rebelión es la rebelión de los votos, la rebelión es la rebelión del 8 de diciembre. Si usted no es capaz de salir a votar, mucho menos es capaz de buscar cualquier otra vía de resistencia. Salga a votar masivamente, demostremos quién tiene la mayoría en Venezuela y a partir de allí le daremos mayor legitimidad a la propuesta de cambio de la alternativa que estamos impulsando con todos los sectores democráticos. Algunos con sus diversos matices, porque estamos en un campo diverso y plural, algunos, digamos, con unas posiciones, digamos, más radicales, otros con posiciones, digamos, buscando la salida solamente centradas en la vía electoral. Yo creo que hay que combinar ambas cosas, a Dios rogando con el mazo dando. Si la protesta, la lucha, la movilización, pero la rebelión es la rebelión de los votos del 8 de diciembre. Salgamos todos a votar, obtengamos una poderosa y gran victoria en las elecciones municipales que vienen y de esa manera lograremos que el país comience a cambiar. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por haber estado aquí hoy con nosotros en La Patilla. Y con ustedes hasta la próxima semana, el próximo jueves, en 20 minutos, por aquí, por lapatilla.com.